Durante la última etapa de los 70, Nueva York no era precisamente el lugar más seguro para vivir. Las zonas con acompañantes y pandillas eran enormes, así como la cantidad de crímenes que se cometían. Todo ello favoreció a uno de los asesinos que más impacto causó en la época, el cual hasta la fecha sigue dando información sobre sus horribles y crueles crímenes, sobre todo contra mujeres. De hecho, tenía 3 sobrenombres dados todos por la prensa. Conoce la historia de Richard Cottingham, el asesino del torso, el destripador de Manhattan o el asesino de Times Square. Yo te la cuento. Richard Cottingham nació el 25 de noviembre de 1946, en el Bronx, Nueva York, pero a los 12 años se mudarían a Nueva Jersey. Fue el hijo mayor de 4 hermanos. Su vida no era especialmente difícil. En realidad, era bueno haciendo amigos, sobre todo cuando se cambió de escuela y pudo tener acceso a diferente tipo de personas. Era parte del equipo de atletismo. Además, cuidaba palomas mensajeras. Durante sus años de formación no sufrió ningún tipo de bullying o acoso en la escuela. En la primera institución que acudió, sí era muy tímido y le costaba entablar relación con las demás personas, pero eso cambió rápidamente. Así que realmente era una persona normal. Su relación con sus padres era buena. Ambos atentos con sus hijos. Siempre tenían tiempo para ellos. Jugaban con ellos incluso en el patio trasero. Y su situación económica era estable. Su padre era vicepresidente de una compañía de seguros bastante famosa, lo que les permitía vivir acomodadamente. En 1964 se graduó de la secundaria. No quiso estudiar a la universidad. Sus padres se lo permitieron y comenzó a trabajar en la compañía de su padre, quien habían añadido computadoras a su inventario para agilizar el trabajo. Richard demostró tener gran habilidad para ello, y con esto logró conseguir un empleo mejor pagado en la competencia de la compañía de su padre, de la que no se iría hasta que fue arrestado. Richard tenía una vida bastante común y promedio, pero en sus años de adolescencia, esta fachada del buen hijo ocultaba algunas cosas que con el tiempo se volverían su marca personal y terminarían convirtiéndolo en uno de los asesinos más brutales que existieron en Estados Unidos. Richard pasaba muchas horas en su habitación mirando videos de contenido para adulto, así como revistas. Poco a poco, los videos, las revistas y este tipo de contenido se fue haciendo más violento, más explícito, y el tiempo que dedicaba a mirarlos aumentó, sin que nadie supiera de ello. Las revistas pulp eran muy comunes en esa época. Regularmente retrataban a mujeres siendo agredidas por hombres en alguna situación de poder. Eran bastante explícitas, y de hecho se convirtió en una de las favoritas de muchos asesinos de la época. También le gustaba robar tiendas y no ser descubierto. La idea de salirse con la suya le emocionaba bastante. No era precisamente porque necesitara los objetos. Era la adrenalina que le causaba la posibilidad de ser atrapado, lo que realmente le gustaba. Al salir del trabajo, mirar esos videos ya no le satisfacían, y como sus padres habían cambiado su domicilio, ahora él vivía solo. Tenía todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisiera, por lo que comenzó a frecuentar acompañantes, con las que también se comportaba de forma violenta. Usaba nombres falsos y también comenzó a añadir diferentes maneras de causar dolor en cada ocasión. Pero en 1967, las cosas escalarían al siguiente nivel. Para Cottingham,
Buscar a las acompañantes dejó de ser interesante. Ya no causaba la misma emoción si simplemente tenía que recogerlas de la carretera. Hablaba con ellas, les mostraba el dinero, les contaba una historia diferente a cada una. Y después iban a un hotel. Eso dejó de ser llamativo, por lo que comenzó a atacar mujeres que estaban solas por la noche. Nancy Vogel, de 29 años y madre de 2 hijos, iba camino a la iglesia o de regreso del bingo. Las versiones se contradicen algunas veces, pero ella era una madre devota. Cuidaba bien a sus hijos y tenía un matrimonio estable. Regresaba tarde a su casa. Ella tenía un auto, pero desapareció. Su esposo la esperaba en casa. Al no tener noticias de ella, fue a la policía. Unos días después, unas niñas miraron desde su ventana algo que parecía un maniquí en el maletero de un auto. No sabían qué era, así que se acercaron a revisar. Cuando se dieron cuenta que era un cuerpo, llamaron a las autoridades. Se trataba de Nancy. El cuerpo fue hallado en la cajuela de su propio auto. Había sido amarrada, estrangulada y con evidentes signos de abuso y tortura. En el auto encontraron bolsas de ropa nueva y un par de zapatos. La policía fue a la tienda del recibo, pero no hallaron nada relevante. La teoría principal era que fue asesinada por un conocido, por lo que su homicidio quedaría sin resolver por un tiempo. Se cree que durante este tiempo, Richard agredió a más mujeres, pero debido a sus profesiones no fue denunciado, y tampoco contaban con evidencia suficiente para hacer algo al respecto. Sería varios años después que él confesaría la mayoría de sus crímenes. En 1968, el cuerpo sin vida de Diane Kursick fue encontrado en su auto, en las mismas condiciones que Nancy. Las autoridades creen que Diane salió de su trabajo en una escuela de danza para niños y fue al centro comercial Green Acres. Ahí compró un par de zapatos. La teoría es que Cunningham la siguió hacia su auto. Creen que se hizo pasar por un guardia de seguridad o agente de policía que la acusó de robo y luego la sometió. Ese mismo año, Jackie Leah no regresó de su ensayo de la escuela. Ella tocaba en la banda de su preparatoria. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, estrangulado con la correa que usaba para portar su bandera. Un año más tarde, Irene desaparecería y sería hallada en las mismas condiciones que las otras 2 víctimas. La lista solo iría en aumento. En 1969, Richard fue arrestado, no por los asesinatos o algo similar. Tuvo que pagar una multa de $50 por conducir ebrio y pasó 10 días en prisión. La policía no sabía que se trataba de un asesino serial. La cantidad de crímenes en Nueva York y Nueva Jersey eran en su mayoría así de brutales y ocurrían todo el tiempo, por lo que podría haber sido cualquier persona. La teoría era que se trataba de varios atacantes, que a lo mejor tenían algún motivo personal con las víctimas, que eran crímenes aislados. No encontraron el patrón hasta que se había hecho cada vez más grande. Para 1970, Richard contraería matrimonio con Janet, el cual sería bastante sólido en realidad. Tuvieron 3 hijos, y Richard era un buen padre, algo ausente por sus largas jornadas de trabajo en la que la mayoría del tiempo tenía que trabajar horas extra. Y también era un tanto desapegado de sus vecinos. Nadie lo veía como una mala persona o que hubiera algo en él que no hiciera sentido. Solo sus compañeros de trabajo. Richard a veces hablaba en voz alta sobre sus fantasías con prostitutas y cómo le gustaría mantener el control sobre ellas. Lo trataban de loco y no le prestaban tanta atención, sin saber que realmente todas las cosas que decía
Era lo que hacía con las mujeres cuando su turno terminaba. En 1972 fue detenido en 2 ocasiones. La primera por robo en Nueva Jersey, ya que estos pequeños asaltos que hacía diferentes tiendas mientras era adolescente jamás dejaron de ocurrir. Y la segunda fue por cargos más serios, abuso y sodomía a una acompañante. Sin embargo, la acusante no se presentó a la audiencia, y tampoco se pudo comprobar que Richard había cometido los actos, por lo que no fue llevado a juicio ni se levantó un acta ni ocurrió nada al respecto. Durante los años siguientes, parecía que Cottingham mantenía su vida normal, pero cometió más asesinatos entre 1972 y 1973. Al menos 4 mujeres de las que confesó haberles quitado la vida, pero eso lo hizo muy recientemente. En diciembre de 1977, Mary Ann salía de un turno como radióloga. En el estacionamiento se encontró con un hombre de complexión normal, cabello castaño y bastante común. Por la mañana fue encontrado su cuerpo, entre una camioneta y la cerca de un hotel. Richard interceptó a Mary Ann, la secuestró y llevó a un hotel. Allí la torturó y abusó de ella. Dejó muchas marcas de mordidas en su cuerpo, así como diferentes cortes superficiales, hechos con el único fin de causar dolor. La amarró y asfixió para terminar con su vida, y luego dejó el cuerpo en la calle. Para marzo de 1978, agregaría el nombre de Karen a su lista, y encontraría otra forma de llevarse a sus víctimas. Karen trabajaba como mesera en Manhattan. Tras volver de visitar a su novio en el hospital, fue a un bar a beber cerveza después de un largo día de trabajo. Ahí conoció a un hombre que dijo llamarse Joseph. Platicaron un rato, él invitó a algunas copas, se comenzaron a llevar bien, hasta que él le preguntó si era dama de compañía. Ella contestó que no. Siguieron hablando un rato, pero cuando Karen estaba por irse del bar, se sentía algo mareada. El amable Joseph se acercó a ella para llevarla a su departamento. Él le dijo que tenía un auto y que sin duda podía llevarla. No le causaba ninguna molestia y que iba a estar bien. Cuando Karen entró al auto de Cottingham, perdió el conocimiento. Él le había puesto una pastilla en la bebida, la cual inhibía el sistema nervioso. Abusó de ella y la dejó en un estacionamiento. Karen despertó en el hospital, y a pesar de dar una descripción a la policía del hombre que se la llevó, nunca pudieron encontrarlo. Todo era demasiado común. El 10 de octubre, Susan trabajaba como acompañante en una de las zonas de mayor conflicto en Manhattan. Un hombre solicitó sus servicios, pero ella se negó al tener la agenda llena. Le sugirió que podría darle su número de teléfono y que tal vez podría llamarla luego. El hombre llamó al día siguiente. Ahí fueron a un bar y después a un hotel. Susan no recuerda qué pasó. Despertó desorientada, cubierta de sangre y con múltiples cortes en su cuerpo. Tras ser llevada al hospital, declaró que lo último que recordaba era ver a Jim golpearla con una manguera de jardín. No hubo más pistas sobre el hombre. En diciembre, ocurriría el asesinato que le daría su infame sobrenombre, uno de los homicidios más horribles que se habían encontrado en Nueva York. Los bomberos recibieron una llamada del Hotel Travelin porque había humo en una de sus habitaciones. Cuando lograron sofocar las llamas, encontraron 2 cuerpos pertenecientes a 2 mujeres. Estaban sin cabeza ni manos. Solo era el torso. Presentaban signos de tortura y abusos. Al parecer, el asesino había incendiado la habitación en un intento por desaparecer la evidencia que pudiera encontrarse, ya que todo estaba extremadamente limpio. La habitación había sido rentada por un tal Carl Wilson desde el 29 de noviembre.
al menos 4 días antes del hallazgo, y tenía el letrero de no molestar en la manija de la puerta. La ropa de ambas mujeres estaba perfectamente doblada dentro de la bañera, y ninguno de los objetos de la habitación, ni la ropa, ni las cortinas, ni nada, tenía huellas o ADN o cabello. No había nada. Richard fue visto dejando el lugar con una bolsa grande, de la que algunos testigos afirman salió un olor parecido a plumas quemadas. Las cabezas y las manos de las mujeres no fueron halladas. Una de las mujeres era Didi Godarcy. La otra más jamás se le pudo identificar. Poco tiempo después, Richard y Janet se divorciarían. En realidad, el divorcio era algo que se esperaba. Tras el nacimiento de su tercer hijo, Richard ocupó el sótano como habitación, el cual cerró con llave y se distanció aún más de su esposa. Él parecía no tener ningún tipo de emoción hacia ella. Además, tuvo un amante con el que mantuvo una relación de 2 años, mientras aún visitaba acompañantes. Janet, cansada de las ausencias de su esposo, ya que todo el tiempo trabajaba horas extra, o tenía que hacer viajes de negocios, o a veces simplemente se iba de vacaciones por su cuenta. Investigó lo que realmente hacía antes de volver a casa, y lo que guardaba en ese sótano. Fue aquí que descubrió que pasaba tiempo con acompañantes, sobre todo en Times Square. Encontró ropa y accesorios de mujer, por lo que le pidió el divorcio y se mudó con sus 3 hijos. Esto le pareció extraño, pero prefirió guardar silencio. Creía que todos esos artículos los ocupaba con las mujeres que visitaba, o que a lo mejor se los había robado, pero al final de cuentas no era asunto de Janet. Lo único que quería era alejarse de él. Al estar solo, Richard pudo disponer de más tiempo para cometer sus crímenes. Valerie, de 19 años, había bajado de Florida a Nueva York. Trabajaba como acompañante cuando conoció a Richard. Su cuerpo fue encontrado en el motel Quality Inn. Estaba envuelta en una sábana debajo de la cama. Presentaba mordidas en el cuerpo y marcas de ataduras. Además, estaba esposada. Lo único que se encontró en la escena del asesinato fue una huella en la esposa. Valerie tenía varios días debajo de la cama. Esa habitación la habían limpiado, pero nadie había revisado ahí. Fue hasta que una de las recamareras se asomó debajo de la cama y pudo percibir el olor. Habían pasado varios días. Llamó a la policía y así descubrieron su cuerpo. El 12 de mayo de 1980 fue encontrada Pamela en un estacionamiento de Nueva Jersey. Estaba muy golpeada. Presentaba signos de tortura, pero estaba viva, por lo que fue trasladada al hospital. No recordaba mucho de lo que había pasado. Richard comenzó a tener cada vez más encuentros y se volvió desorganizado. 3 días después, Jean Merry fue contratada por Richard. La llevó a un hotel y ahí la cortó con su cuchillo hasta matarla. Quitó algunas partes de su cuerpo que dejó en la cabecera, para después tratar de incendiar la habitación. Los bomberos llegaron a tiempo y el fuego no se pudo propagar, pero no lograron tener más evidencia de absolutamente nada. Y el hecho de dejar los cuerpos en los hoteles sería una de sus marcas más distintivas, junto con el uso de la cinta adhesiva, las ataduras y las marcas de mordidas en el cuerpo. La policía investigaba los hechos desde varios puntos de vista. Richard no siempre actuaba de la misma manera, y eso los confundía. Solo tenían la descripción del sospechoso y una huella que no podían comparar debido a los avances tecnológicos. En ese entonces, los casos se agrupaban según el delito, no según la persona, por lo que no había como tal un archivo sobre Richard Cunningham, y él había sido solamente arrestado por conducir ebrio.
en el caso de los abusos, ni siquiera había podido ser procesado. Además, la cantidad de crímenes que se cometían en esa época iban cada vez en aumento. No era el único asesino serial del lugar. Y no todos los crímenes podían haberse atribuido a una sola persona. Sobre todo, con el poco tiempo que tenían de aparecer cada uno de ellos. Pero sería Leslie Ann quien cambiaría todo. Tenía 18 años y había escapado de su casa. Habían pasado solo 4 días desde que había comenzado a ofrecer servicios en Times Square. Richard contactó con ella en la calle 25. Fueron a un bar donde bebieron juntos. Ella le comentó que estaba algo cansada de su jefe, por lo que Richard le dio la opción de huir. Él la llevaría a Nueva Jersey para tomar un autobús a otro lado. Así su jefe pensaría que se había ido con otro cliente y ya. Era la coartada perfecta. Leslie estaba muy ilusionada por ello. Era la idea de un nuevo comienzo. A medio camino, Richard le dijo que ¿por qué no iban a un hotel cercano? Y tras eso, la llevaría a la estación de autobuses. Leslie aceptó. Richard le pidió que entrara a la habitación mientras él acomodaba el auto en un mejor lugar de estacionamiento. Cuando volvió, él le ofreció un masaje. Una vez estando ella de espaldas, le puso un cuchillo en el cuello, le colocó esposas y comenzó a golpearla con su cinturón. Los gritos de Leslie llamaron la atención del personal del hotel. Tan solo unos días antes habían encontrado a una mujer asesinada en una habitación, por lo que fueron a revisar. La otra mujer también había sido obra de Richard. Leslie abrió la puerta, con Cunningham vigilando cada uno de sus movimientos. Le dijo a la recamarera que todo estaba en orden y que no se preocupara, pero logró hacerle señas de que mentía, mirando con miedo hacia adentro de la habitación y tratando de decirle que Cunningham estaba intentando escapar. La policía llegó minutos después. Richard intentó huir con un maletín lleno de sus instrumentos de tortura. Afortunadamente pudieron atraparlo, y fue trasladado a la comisaría rápidamente. Una vez ahí, revisaron el contenido del maletín, que tenía esposas, una mordaza de cuero, 2 collares de esclavo, una navaja, réplicas de armas de fuego y píldoras sedantes. Richard fue identificado, pero el perfil no encajaba del todo con el asesino que las autoridades buscaban. A sus 36 años tenía una vida estable, casado hacía 9 años, con 3 hijos. Trabajaba en una compañía de seguros y aseguraba que en esa habitación la chica estaba por acuerdo mutuo. La declaración de Leslie sería totalmente diferente. Describió lo que pasó en el hotel y cómo Richard amenazó con matarla, como había hecho con todas las otras chicas. Así que sería el principal sospechoso de los asesinatos anteriores. Fue hasta que pudieron comparar las huellas de la esposa con la de Richard que el caso comenzaba a tomar forma. Además, su letra coincidía con la de algunos de los nombres falsos que usó para rentar habitaciones de hotel, en los cuales se encontraron cuerpos. Las autoridades de Nueva Jersey y Nueva York compararon los crímenes que habían sido cometidos por Richard, llegando a contar 6 incidentes al menos. Coincidían prácticamente en todo. Lograron obtener una orden de cateo, y en el sótano de su casa encontraron una habitación escondida, donde Cunningham guardaba algunos trofeos de sus víctimas, ropa, aretes, artículos personales, todos de los que Janet tenía conocimiento. También había películas para adultos muy subidas de tono. Con ello, la policía tenía suficiente evidencia para llevarlo a juicio. Richard negó todo declarándose inocente. Argumentó que la policía había plantado la evidencia y no tenía nada que ver con los hechos. Pasaron muchas horas en un interrogatorio,
donde él dijo que a lo mejor sí tenía un problema con las mujeres, pero que no era un asesino. Tras ser detenido, el tribunal de Nueva Jersey presentó cargos por secuestro, intento de homicidio, agresión sexual, posesión de arma y de sustancias, además de varios cargos por asesinato, luego de encontrar los objetos de las víctimas en su casa y automóvil, junto con el testimonio de algunas sobrevivientes, quienes lo ubicaron como su atacante. En el juicio, y siendo consciente de que no había manera de liberarse, Richard confesó tener una obsesión con la esclavitud desde que era niño, y con el contenido para adultos de esa temática. Dijo que le gustaba tener el control sobre las mujeres, y saber que él podía elegir si las dejaba con vida o no. Le daba un gran poder, y sentía que debía castigarlas por las cosas que habían hecho. El arma falsa que llevaba la usaba como una falsa esperanza para sus víctimas. La dejaba a su alcance, y cuando se daban cuenta que no funcionaba, se burlaba, para así continuar con las torturas. Fue condenado a 200 años de prisión por 6 asesinatos en Nueva York y Nueva Jersey, donde se pudo comprobar en un inicio que él fue el autor. Siendo el cobarde que es, intentó suicidarse en 2 ocasiones, la primera usando antidepresivos y la segunda rompiendo sus lentes para cortarse las venas. En una entrevista en 2013, dio varios detalles sobre sus crímenes, afirmando que sabe exactamente a cuántas mujeres mató. No dio el número, pero dijo que era mayor a 85 y menor a 100. Estuvo matando por al menos 10 años. Afirmó que rara vez pasó una semana sin asesinar. Si no lo hubieran atrapado, seguiría con su carrera criminal. En 2017, comenzó a escribirse por correspondencia con la hija de una de las víctimas, una de las mujeres halladas en la habitación que incendió. Mantienen una relación cordial en la que ella ha ayudado a poder descubrir más asesinatos tras ganarse su confianza. Ella afirma que es una manera de ayudar y poder dar algo de justicia a todas las mujeres que él mató. No es que sean amigos o algo por el estilo, pero es la única manera en la que pueden seguir obteniendo información, ya que a partir de 2010 él comenzó a revelar nombres y datos de las mujeres que asesinó, sobre todo a principios de los 70, ya que muchos de esos casos habían quedado sin resolver, y al fin le pudieron dar un cierre. Richard Cottingham tiene actualmente 77 años. Sigue en prisión. Se le han adjudicado 17 asesinatos, y en los próximos años la cifra podría aumentar. Richard tenía el gusto por la tortura. No le interesaba realmente llegar al fin. Él quería hacerlo durar lo más posible, y quería repetirlo una y otra vez. No existe una causa concreta del por qué hizo todo esto, teniendo una vida tan común y normal al inicio. Algunos psicólogos consideran que el tipo de contenido que veía fue lo que deformó su mente mientras iba creciendo. Pero en todas sus entrevistas él se nota calmado y hablando como si fuera lo más normal del mundo. Tal vez en los próximos años podamos entender qué fue lo que realmente lo motivó a cometer estos actos. Esta fue la historia del asesino del torso, Richard Cottingham.